Buenas tardes, mi nombre es María Ramos, aquí una vez más con ustedes estudiando la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que me permite, ¿verdad? Y también le doy gracias a Dios por cada una de ustedes que se toma de su tiempo para mirar y estudiar la palabra juntas del Señor, ¿verdad? Antes de empezar, hoy en nuestro estudio de Biblia que se va a llamar La cualidad de la benignidad en el cristiano, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre celestial. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por tu cariño y tu cuidado, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra y dedicar este tiempo, Señor. Ahora le pedimos de todo corazón que sea nuestro invitado de honor, sea el que nos enseñe, sea nuestro maestro y el que nos guíe y el que nos ayude a entender toda su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer aquí en Gálatas, capítulo 5, del 22 al 26, que nos dice el Señor. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivemos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si se fijan ustedes, aquí más el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que debe de estar en un cristiano, lo que debe de estar en usted y lo que debe de estar en nosotros también. Y algo que nosotros nos vamos a dar cuenta que cada día caminamos más bajo la voluntad del Señor es porque todas estas cualidades están en usted y están también en mí. Vamos a volver a leer este capítulo 5, Gálatas 5, 22, que dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si se fijan ustedes, estos vienen siendo frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? La benignidad significa que es más que bueno, una bondad que debe de existir en todo hijo del Señor. Debe de existir ese amor, esa paz, esa paz que el Señor aquí nos menciona, ¿verdad? Ese gozo, ese amor. No importa por lo que usted y yo estemos pasando, pero tiene que haber esa paz de confiar en ese Dios que nos va a ayudar a solucionar cualquier problema que tengamos, ¿verdad? Y a veces lo primero que se nos va muchas veces en las situaciones que cada una de nosotras estamos viviendo, muchas veces es el gozo y la paz. La paz es lo primero que Satanás trata de robarnos a nosotros, ¿verdad? Pero hoy que hemos leído esto, que dice el Señor, frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Y acuérdense que en unos pasajes anteriores leímos también donde dice que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos los hijos de Dios que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos ha dado ese gran privilegio de estar selladas y sellados con el Espíritu Santo. Entonces, hoy que estamos estudiando esto, deberíamos de anotar ese versículo y tenerlo presente para cuando estemos pasando por cualquier problema de enfermedad, cualquier problema que venga a traernos y robarnos esa paz y esa tranquilidad, rápidamente decir no. Dice el Señor que el fruto del Espíritu Santo es paz, amor, gozo y en fin, en la palabra nos dice bondad y fe. ¿Se fijan ustedes? Si nosotros nos agarramos de todas estas palabras que el Señor nos dice, vamos a poder caminar más
a gusto y más libremente en los caminos del Señor. En los caminos del Señor, porque le digo una cosa, a veces se nos hace duro. Se nos hace duro porque el enemigo está detrás de nosotros. Él no pone su vista en la gente que ya lo está siguiendo. Él pone la vista y Él nos busca a nosotros porque nosotros estamos buscando de Cristo. Entonces nosotros para Él somos unas presas a las que quiere atrapar y nos quiere robar todo lo que el Señor nos ha dicho que tenemos, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos al Padre, porque tenemos al Hijo también. Y el Hijo nos ha venido a dar salvación y nos ha venido a dar un gozo, una paz, una tranquilidad, que es así, el mundo no nos la puede robar. Nos podrá traer Satanás aflicciones, pero no nos puede robar la paz y la tranquilidad que el Señor nos ha dado. Y es algo por lo que usted y yo tenemos que luchar. Tenemos que luchar cuando venimos al Señor y oramos y entregamos una petición. Tenemos que dejarla en las manos del Señor, porque está en las mejores manos. Está en el que verdaderamente nos va a traer una solución a nuestra vida. Y tenemos que descansar y que la paz del Señor caiga sobre nosotros. Y cuando nos venga esa intranquilidad, recordar este versículo que acabamos de leer ahorita, de que el Espíritu Santo nos dice todo lo que debemos de tener, el fruto del Espíritu Santo. Entonces debemos de agarrarnos de esas palabras que son una esperanza, es un aliento para los hijos del Señor. Por las situaciones que estemos pasando, son un aliento y son una esperanza de que el Señor no va a permitir que seamos mortificados y que nos quiera robar Satanás esa bendición que Él nos ha dado y que seamos esa presa fácil para Él. Por eso el Señor en su palabra nos dice, tengan fe, tengan amor, tengan gozo, tengan paz. Y si usted se fija, hoy lo leímos en Gálatas, pero en otros versículos de la Biblia también el Señor nos lo recuerda. El Señor nos recuerda en muchas partes de la Biblia cuánto nos ama. Por amor vino su Hijo, por amor fue crucificado para que usted y yo hoy fuéramos salvos. Entonces verdaderamente que vale la pena cada día esforzarnos a dedicarle un tiempo a la palabra del Señor, que es la Biblia. Si usted empieza a apartar unos 10, 15 minutos, después va a querer aprender más y más. Porque la palabra del Señor es tan hermosa y vienen historias tan inspiradoras para nuestra vida, que gente como usted y como yo pasaron por situaciones, pero Dios siempre estuvo sacándolas de todos los lugares donde ellas pasaban. Aunque a veces ellos sentían, ¿verdad?, que el Señor no contestaba sus oraciones, pero Dios más adelante nos muestra que Dios siempre ha contestado las peticiones, que Dios siempre ha contestado sus oraciones. Y si usted y yo nos ponemos a hacer memoria de tantas oraciones que nosotros le hemos pedido al Señor, peticiones de sanidad, peticiones de que el Señor arregle nuestras situaciones en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, las relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, cuando nosotros volteamos para atrás y nos damos cuenta, wow, mi Padre Celestial escuchó mi oración, arregló mi matrimonio, arregló mi situación con mi hermana que estaba, o mi hermano que estaba disgustado, con mis padres, con mis vecinos. Pero le digo una cosa, porque Dios escucha la oración. No más que a veces Satanás nos quiere hacer entender a usted y a mí que cuando oramos Dios no nos escucha. Pero Él es un mentiroso. Acuérdese una cosa, que Él es el padre de la mentira. Y por mentiras nos quiere engañar a usted y a mí, diciéndonos que nuestro Padre Celestial no nos contesta nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nos ha sucedido de que le pedimos algo al Señor y estamos esperando por esa petición, por esa sanidad para nuestra familia, para nuestros hijos,
o muchas veces para que les vaya bien en sus trabajos, para que les vaya bien en su escuela, para que les vaya bien en su vida, ¿verdad? Y a veces nosotros oramos y después nos preguntamos, Señor, ¿me escuchas? Pero le digo algo, Él siempre nos escucha, Él siempre nos escucha. Lo que pasa que cuando la respuesta viene, a veces hay una lucha para que usted y yo recibamos esa bendición. Y la lucha es que Satanás no quiere que esa respuesta y esa bendición llegue a nuestra vida. Porque eso nos hace más y más fortalecernos en los caminos del Señor. Porque les digo una cosa, la vida del cristiano va de crecimiento y de victoria en victoria, recordando, porque eso nos ayuda a tener esperanza, recordando todo lo que el Señor nos ha prometido, recordando todo lo que el Señor dice que nos ama, recordándonos que Él dice que nunca nos dejará solos y tenemos algo aquí bien maravilloso que hemos leído, que dice el Señor que cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, ¿verdad? Nos dejó al Espíritu Santo. Y es el que tiene usted y es el que tengo yo, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Porque le digo una cosa, el Espíritu Santo solamente está con las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador. Es cuando el Señor viene a morar en nosotros. Entonces esa es la importancia que nosotros leamos la palabra de Dios para que así podamos crecer en conocimiento, podamos crecer sabiendo qué es lo que Dios tiene para usted y tiene para mí. Así cuando nos vengan cualquier situación, vamos a poder mirarlo de otro punto de vista. Vamos a mirar que probablemente estamos viviendo un tiempo difícil, pero eso se va a acabar. Se va a acabar porque Dios al final nos dará la victoria. Así como nos la ha dado en muchas ocasiones, ¿verdad? Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Significa una persona sobria, moderada, que tiene gozo de un considerable control de sí mismo, que muchas veces eso es lo que a nosotros nos hace falta, hermanos. Nos hace falta ese control de que cuando estamos pasando por una situación, no enojarnos, no perder los estribos como luego dicen, sino tener control y pensar, porque cuando nosotros perdemos el control, ya no pensamos como deberíamos de pensar. Ya pensamos conforme las emociones que estamos teniendo. Y muchas veces esas emociones nos van a hacer decir palabras que podemos ofender a otra persona, podemos lastimar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos o a nuestros padres o a nuestros compañeros al hacer un comentario. ¿Por qué? Porque no actuamos como deberíamos de actuar, sino que debemos de pensar antes de hablar. Aunque algo nos esté molestando, debemos de pensar. Debemos de pensar qué es lo que vamos a contestar, ¿verdad? Eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros, ese dominio propio, de no enojarnos en el momento. Y si nos enojamos, pues no abra su boca, porque usted soltando una palabra que ofende, ¿cómo la recoge? Muchas veces decimos perdón y las personas nos perdonan, pero muchas veces esa palabra ha cortado sus corazones, ha cortado su actitud, ha cortado la forma de sentirse de todo ese día esa persona. Le hemos quitado la alegría y el gozo. Porque les digo una cosa, una palabra puede traer mucha destrucción en nuestras vidas. Puede traer mucha destrucción. Por eso de hoy en adelante, hoy que usted está oyendo el mensaje y hoy que yo estoy leyendo la palabra de Dios, rogarle al Señor que me dé un dominio propio, un control de mi manera de actuar, que no me deje actuar con el enojo, que me dé esa tranquilidad y esa paz y ese gozo que habla su palabra.
Porque le digo una cosa, si nosotros empezamos a poner en práctica todo lo que hoy hemos leído, y sobre todo este versículo, Gálatas 5, 22, escríbalo y anótelo para cuando venga la ira, cuando venga el enojo, cuando venga esa intranquilidad y cuando quiera perder el control de su actitud, venga y léalo para que se vuelva a acordar que el control lo tiene Dios. El control de su vida y el control de mi vida lo tiene Dios. Y que tenemos que entregárselo todo al Señor todos los días. Señor, ayúdame a que tú tengas el control de mi vida. Ayúdame a comportarme en la vida y en mi trabajo y en mi casa y con mis compañeros como que soy una hija tuya, como que soy un hijo tuyo. Que las personas miren que tú vives en mí y que no soy parte del mundo. Porque acuérdese que el Señor dice que cuando venimos a los caminos de Él, nos saca del mundo y nos empieza a traer por ese camino angosto, porque cada día debemos de caminar. Y ese camino angosto es el que nos ayuda a que un día usted y yo estemos en la presencia del Señor. Porque el Señor nos ayuda, porque el Espíritu Santo nos va guiando aquí terrenalmente y nos va diciendo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Siempre escuchando nuestra conciencia. Siempre que si algo a usted le dice, no haga esto, deténgase y no lo haga. Porque muchas veces es Dios hablándonos por medio del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros no hacemos caso y ni siquiera escuchamos porque no lo dejamos hablar. Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí. Dice, en Gálatas 5:1, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando dice al yugo de esclavitud se está refiriendo que no estemos al yugo de Satanás, porque el pecado nos hace esclavos y nosotros hemos venido a tener esa libertad que el Señor nos ha dado. Esa libertad que ahora nosotros somos libres, libres porque Cristo pagó un precio y porque nosotros estamos caminando, tratando de hacer esa voluntad del Señor y ya no somos esclavos del mundo ni somos esclavos del pecado tampoco. Entonces agarrémonos de todos estos versículos, de toda esta palabra del Señor que nos va a traer gran gozo y gran bendición a nuestra vida. Déjenles leo aquí en Gálatas 5:13, miren lo que nos dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esto se refiere que somos libres, pero no agarremos la libertad con libertinaje y la confundamos. Una cosa es ser libres y otra cosa es ser un libertinaje. Porque le digo algo, eso es muy importante en la vida del cristiano. En la vida del cristiano debemos de estar sometidos a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. El Señor nos ha dicho cómo debemos de caminar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser con nuestros semejantes en nuestra casa, siempre demostrando el amor de Dios que es el que vive en nosotros. Y si por algo a usted le hace algo falta, venga aquí a leer Gálatas y llenémonos de su palabra y que esa sea una palabra refrescante para su vida y para mi vida también y sea más fácil seguir caminando haciendo la voluntad del Señor. Haciendo la voluntad del Señor que con la ayuda de Él vamos a poderlo lograr. Si usted y yo nos sometemos a Dios, vamos a poderlo lograr. Y le digo una cosa, acuérdese de algo, que Satanás tiene control de la gente que lo sigue, pero que usted y yo hemos decidido seguir al Cristo, al que nos va a dar esa vida eterna. No dejemos que Él venga a traernos la esclavitud que ha traído para la humanidad, porque nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso, que aún Él tiene el control de la humanidad. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Si hay alguien que nunca ha hecho la oración de salvación, quizás hoy sea su momento. No desperdicie su tiempo,
porque probablemente después o mañana será muy tarde. Si usted nunca lo ha hecho, hágalo conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día enviaste a tu Hijo amado, Señor, a traerme esa salvación, Padre Celestial. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Anótame en ese libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado, Señor. Te acepto como mi Salvador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga y gracias por dedicar este tiempo a estudiar la palabra del Señor. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.